Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más llegamos ante ustedes con esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Para el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes Cristo el Vencedor. Es el tema que estaremos abordando en este día. Dentro de la lección número 11, una gran pregunta: ¿qué más pude hacer? Es el tema general de la lección de esta semana, esa pregunta, y el pasaje de la Biblia que vamos a memorizar y que nos sirve de fundamento en Juan 8:37. Le dijo entonces Pilato: «Luego, ¿eres tú rey?». Respondió Jesús: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz». La verdad que es un alto honor y un privilegio en esta hora también saludar a nuestro gran hermano y amigo, el doctor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, que nuestro bondadoso y amante Padre pueda cubrirle con su Santo Espíritu y que la manifestación especial del Espíritu Santo se vaya desarrollando en usted y los suyos. Bendiciones. Muchísimas gracias, mi apreciado amigo, mi hermano. Qué deseos que el Señor vuelque para usted, devuelva a usted esos deseos de igual manera y duplicados. Muchísimas gracias, gracias de verdad. Cómo no. Sabes, pastor, que precisamente es lo que nosotros necesitamos como hijos de Dios, que el Espíritu nos reconozca como tales. Amén. Si Dios nos reconoce a través de su Espíritu Santo, el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios, entonces lo somos. Y es lo que Jesús realmente, lo que pasó con Jesús en el mismo momento de su bautismo, Mateo capítulo 3, donde dice: «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Pero para ser hijo primero, el Espíritu Santo tiene que venir. Y eso fue lo que hizo en la vida de Jesús. Y ese fue el deseo que usted pronunció para este servidor. Por eso le reitero que también sean para usted todos esos deseos y para su familia. Amén. Muchas gracias. Cómo no. Y para ustedes, amigos y hermanos, de igual manera que hoy el Espíritu de Dios pueda llenar tu vida, tu corazón. Vamos a orar. Gracias, Padre bueno. Eres maravilloso, eres un Dios de amor. Aún en el sufrimiento, en el dolor, podemos percibir tu maravilla, tu amor. Padre Santo, gracias, porque podemos contar contigo, porque nos diste la oportunidad de poder tener un reencuentro contigo, que nuestras vidas puedan ser restablecidas y recuperar lo que se había perdido en cada uno de nosotros. Oramos y damos gracias en el glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, háblanos un poquito sobre el significado de este pasaje de la Biblia que debimos comentar en la parte introductoria, y como no hubo tiempo suficiente para ello, vamos a emplear algunos minutos, si hay que considerarlo, lo suficiente para poder entender el texto bíblico. Cuando el texto dice: «Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey?», le hace una pregunta, y la respuesta de Jesús es la siguiente: «Tú dices que yo soy rey». ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Había algún tipo de duda en torno a la declaración de Pilato por la respuesta de Cristo cuando dice: «Tú dices que yo soy rey»? Más adelante dice: «Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo». ¿Qué quiso decirle Jesús a Pilato cuando le dice: «Tú dices que yo soy rey»? Sí, nosotros debemos saber
que la Biblia no fue escrita en español. Fue escrita en 2 idiomas, en tres, que el arameo, el hebreo y arameo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo bíblico y algunas porciones en arameo, que no voy a dedicar tiempo a eso ahora. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, lo que significa que esos idiomas tienen en algún momento una discrepancia lingüística, por así decir, de nuestro idioma. Cuando Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dice, tú dices que yo soy rey. Es una afirmación, de hecho, está diciendo que lo es. Yo soy el rey. Jesús no lo dejó en duda. Le está diciendo, tú lo has dicho. Por eso hay traducciones que dicen, tú lo has dicho. Eso es lo que soy yo. Ahora, Jesús había dado muestra suficiente de que era el rey. Sus palabras, en ese caso, él no deseaba que fueran las que dijeran que era rey, sino lo que había hecho y lo que faltaba por hacer. De manera que Jesús se le está diciendo a Pilato, sí, yo soy el rey prometido. Que de hecho, pastor, Pilato conocía posiblemente la profecía judía, la profecía hebrea de un Mesías. Es muy probable que él la haya conocido y que le haya preguntado, tú eres el rey que habría de venir. Entonces Jesús respondió, tú lo has dicho, yo soy el rey. Esa es la afirmación que Jesús le da básicamente a Pilato. Bueno, yo creo que era necesario escuchar esa explicación porque definitivamente cuando uno lo observa desde esa óptica, se da cuenta de la armonía que hay en la misma declaración del texto bíblico que nos está sirviendo de fundamento. De hecho, ya la segunda parte que habíamos citado, Jesús está confirmando eso. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. En un momento determinado, Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? Jesús está diciendo, yo soy la verdad. Sin embargo, parece ser que no hubo un lapso de tiempo donde pudiese Pilato escuchar las explicaciones o el análisis que podría decir cuando él dice, yo soy la verdad. Él preguntó, ¿y qué es la verdad? Uh-huh. No esperó la respuesta. Okay. Por eso el Evangelio de Juan la da y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 14 Jesús lo dijo. Yo quisiera también mencionar, pastor y estimados amigos, que cuando Jesús se presentó ante Pilato era su segundo juicio. Jesús tuvo al menos 4 juicios en esa noche, 4 juicios. El primer juicio fue llevado donde Anás, luego donde Caifás, Alejandro y algunos otros que eran de la familia de los sacerdotes, que eran miembros del concilio. Finalmente fue llevado donde Pilato, aunque el juicio de Anás y Caifás pudo haber estado fusionado, y luego entonces fue llevado donde Herodes y de regreso a Pilato. En el segundo juicio, la segunda escena del juicio, donde Jesús y Pilato están conversando en el palacio y Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? No hay ninguna narración donde se mencione una acusación formal. Y yo quisiera que ustedes vean claro, con claridad, qué era lo que pasaba. Los judíos habían acusado a Jesús de traición y ellos habían dicho que él se había hecho rey en oposición al César, que estaba en contraposición con el César. La pregunta de Pilato tiene que ver con esto, ese rey de oposición al César, y es donde Jesús le da la respuesta. Pero en el caso cuando le pregunta qué cosa es la verdad, él no esperó la respuesta. No la esperó. Si lo hubiese esperado, tal vez los resultados hubiesen sido otros. Perfecto. Hay que entender que históricamente se ha venido enfrentando un conflicto donde el enemigo trata de ocultar la verdad a gobernantes, a personas de liderazgo, como habíamos estudiado en algunas de estas lecciones. Y lo interesante de todo esto es que detrás
de esa forma tan apresurada de Pilato, hay un enemigo que no quería que él pudiese identificar quién es la verdad. De hecho, pastor, en la parte introductoria pues estábamos haciendo como una combinación de esa gran pregunta, ¿qué más pude hacer? Y destacábamos el hecho de que el mismo Señor Jesucristo hizo todo lo posible para llegar a este gobernante llamado Pilato, pero no fue posible porque él no abrió ese canal tan especial donde el Espíritu Santo pudiese definitivamente transformar su vida y que él pudiera hacer una decisión para su propia salvación. Jesús hizo todo lo posible. De manera que, explicado ya el texto bíblico de la parte introductoria, también quisiéramos invitar ahora a la reflexión al tema que tenemos para los minutos que tenemos para explicar un título tan importante como es Cristo el Vencedor. Sí, antes de entrar, pastor, a comentar el título, me gustaría que nosotros veamos que el reino del hombre se establece por el poder. El mismo Pilato había establecido un gobierno por el poder. Él era prefecto de Judea y es muy importante que nosotros sepamos que era un funcionario del César. Era una especie de virrey o rey vasallo o sustituto. De manera que Pilato había establecido su gobierno por el poder. Ahora, el reino de Jesús no se establece por el poder, sino se establece por la verdad de manera particular. La verdad salvadora que proclaman las palabras y acciones de Jesús. Por eso vemos y podemos percibir, de hecho, el desprecio en la voz de Pilato cuando murmura verdad y qué cosa es la verdad, y luego se aleja sin ni siquiera esperar la respuesta a tal pregunta. Sin embargo, nosotros sí podemos ver que el reino de Cristo no se basaba en el poder simplemente. Por eso Jesús, cuando entró en su entrada triunfal a Jerusalén, fue montado sobre un asno. Él pudo haber venido en un caballo. Él pudo utilizar uno de esos caballos veloces que los conquistadores usaban cuando vencían. Jesús vino como vencedor, vencedor del pecado, que es la mayor victoria que jamás se haya podido ganar, pastor. Porque con esa victoria en la cruz, la salvación de toda la humanidad estuvo asegurada, pero vino humilde, manso y humilde, como dice Zacarías capítulo 9, versículo 9. Eso es así. Bueno, con relación a esto que ya empezamos sobre el Cristo vencedor, es interesante destacar que las Sagradas Escrituras describen al diablo como engañador del mundo entero desde el principio. Es una idea que hemos venido desarrollando en todo el trimestre. La semana pasada pues hacíamos un fuerte énfasis en esto y reconocemos declaraciones de Apocalipsis, por ejemplo, 12:9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. También en Mateo 4 hacíamos referencia a el enemigo que vino como el tentador y le dijo al mismo Señor Jesucristo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y en Juan 8:44 habla acerca del padre de la mentira. Hay varios pasajes más, como lo es 2 de Corintios 11:13 y 1 de Juan 3:8, donde hace referencia a lo que es el pecado que es fomentado por el diablo, por el enemigo. De ahí que nosotros estamos haciendo la deducción que es engañador del mundo. El diablo es quien calumnia y es el acusador. Y notamos también que en un momento determinado estamos hablando sobre el gobernante usurpador de este mundo con sus respectivas referencias bíblicas. De manera que, pastor y amigos oyentes, el consultar esos pasajes de la Biblia que nos hablan acerca del diablo como engañador, pero Cristo vencedor, es interesante que nosotros podamos ver lo que dice San Juan 18:37 para entrar en detalle sobre una pregunta de mucho interés. Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 37,
para de esa manera nosotros señalar lo siguiente. Y le dijo entonces Pilato: «Luego, ¿eres tú rey?». Respondió Jesús: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz». La gran pregunta en esa misma dirección: ¿qué nos dice, pastor, este texto acerca de la obra de Cristo para contrarrestar los engaños del enemigo? ¿Qué significado tiene el hecho de que Jesús es rey? Tiene un significado muy bueno, muy importante y por supuesto provechoso para nosotros, porque repetimos, el reino de Dios es un reino de justicia y de amor. El reino de Satanás, o no el reino, el gobierno de Satanás es un gobierno de falsificaciones, temporal, de maldad, de crueldad, opresión, tiranía, todos los males. Y que Dios sea rey, entonces es una buena noticia, porque imagínense ustedes, ¿qué le conviene al país, a un país? ¿Un gobernante bueno o un gobernante malo? Un gobernante que piense en el pueblo, que baje los impuestos, que pavimente las calles, que trate de acabar con la delincuencia y que proporcione seguridad al país. Yo creo que naturalmente nos conviene ese. Uh-huh. A todo el mundo le convendría, de hecho. Y es así que el gobierno de Dios entonces provee todo eso. Pastor, hay 3 características de Satanás en la guía de estudio muy importante que nosotros quisiéramos ver. En las escrituras, cuando habla de, por ejemplo, archiengañador, la palabra archi es jefe de todo engaño, de toda maldad. Uh-huh. El diablo es calumniador, engañador, acusador, usurpador. ¿Cuántas cosas tenemos aquí? Yo creo que ningún ser humano quisiera estas características, ¿no? Y si las busca o las tiene, todavía hay tiempo de que pueda librarte de ellas. La forma de hacerlo es con Dios. Yo creo que sí, pastor. Yo creo que hay personas que están en esa dirección y les gusta. Sí. Le gusta porque aparecen maestros del engaño. Desarrollan tácticas. Óigame. Sí. Óigame, en todos los círculos. Así es. Fuera y dentro del cristianismo hay personas que podrían obtener ese título porque se han dedicado exclusivamente a engañar gente. Personas que, cual Satanás, viven calumniando a los otros, acusan. Y eso de verdad que estremece, porque usted decía, sí hay. Yo me atrevo a decir que todavía hay personas que están en esa misma dirección, y sí, en ese sentido, necesitamos cambiar de dirección, porque en definitiva hacer la obra del diablo quizás a usted le podría resultar atractivo por un tiempo, sin embargo darán los resultados de dolor, muerte, tal y como dice la palabra de Dios. Cuando nosotros sembramos este tipo de actividad, vamos a cosechar lo que se está sembrando, y es muy doloroso y triste ver personas que han seguido las obras del diablo, que definitivamente llevan una vida totalmente miserable y amargada. Así es, de manera, pastor, que una persona que desarrolle estas características, la calumnia, que estaría violando uno de los mandamientos, cuando dice no levantarás contra tu prójimo falso testimonio. El falso testimonio es sinónimo de calumnia. Está violando un mandamiento. El diablo hace eso desde el principio. Por eso es que Cristo dijo que en Juan 8:44 que el diablo es mentiroso, o sea, calumniador desde el principio, porque él calumnió a Dios en el cielo. Cuando alguien utiliza la calumnia, está utilizando una característica del diablo. Uh-huh. Cuando alguien acusa, sobre todo falsamente, está también utilizando otra característica del diablo. Los hijos de Dios no viven acusando, pastor. Los hijos de Dios no viven acusando. Ese es esto, este es aquello. Y comenzamos a mirar los defectos de los demás y no miramos en el camino por donde vamos nosotros a transitar. Resulta que nos partimos porque nos caemos y nos damos duro. ¿Y saben por qué?
porque estamos mirando al otro que tiene defectos, pero tal vez la lista con nosotros es mucho más grande y eso no lo percibimos. Solamente nos enfocamos en el otro para acusar. Aquel que acusa, aún sea algo verídico, cuando usted ve a una persona fallando, de una vez va y dice, fulano falló, fulano hizo esto, fulano hizo aquello, entonces estamos utilizando algo que el diablo usa, que es la acusación. Los hijos de Dios van y redimen, y son reparadores de portillos. Se le acercan al hermano y le dicen, hermano mío, vi que hiciste esto, quiero que sepas que no te estoy juzgando, solo quiero que la luz de Cristo siga brillando en tu vida. El Señor quiere ayudarte y yo estoy dispuesto para orar contigo. Eso se llama ayudar al hermano. Amén. Usted sabe, cuando usted está hablando de esa manera, pues uno veía aquí en la guía de estudio cuál es la fórmula ciertamente para uno vencer eso que el enemigo pone en nosotros. Por eso se habla de Cristo como un vencedor, porque Cristo vino al mundo para dar testimonio de la verdad, según Juan 8:37. Además de eso, otro de los elementos que apunta la lección para dar a entender que Cristo es vencedor y nosotros podemos vencer también, Jesús lo hizo por medio de la cruz. Demostró de manera suprema la justicia y el amor perfecto de Dios, conforme a Romanos 3, 25, 26 y 5, 8. Y así está refutando las calumnias del diablo, como nos dice Apocalipsis capítulo 12, los versículos 10 y 11. Y naturalmente que pensar en esa dirección podemos llegar a decir sin temor a equivocarnos que Jesús finalmente va a destruir el reino del diablo, quien sabe que le queda poco tiempo. Y eso lo dice Apocalipsis capítulo 12, verso 12, Romanos 16, 20 y el mismo Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 nos dan esa información de que Cristo finalmente va a destruir al reino del diablo, quien ha venido sembrando discordia, muerte, destrucción, pero Cristo es un vencedor por esas razones que acabamos de presentar. Yo pienso, pastor, que estos puntos son contrapuestos. O sea, los 3 puntos o características de Cristo más abajo están contrarrestando las 3 de Satanás. Uh-huh. Es un paralelismo opuesto, pudiera decirse invertido. Por ejemplo, el primer punto en el caso de Satanás dice que es engañador del mundo entero. Y el primer punto o la primera característica de Jesús es que vino para dar testimonio de la verdad. Cuando dice que vino a dar testimonio de la verdad, es lo contrario a engañar, es lo contrario a mentir. Cristo, como Satanás había sembrado mentira, Cristo vino para decir que realmente no era cierto, que las acusaciones del diablo eran infundadas, que eran simplemente calumnias, porque su vida fue un ejemplo de eso. Y entonces la segunda característica de Satanás es que es calumniador, acusador de Dios y de su pueblo en el cielo. Y la segunda característica de Cristo es que por medio de la cruz Jesús demostró de manera suprema la justicia y el amor perfectos de Dios. Es decir, Satanás está hablando mentira. Cristo vino a demostrar lo contrario en la cruz del Calvario. Además de que el diablo está calumniando el carácter de Dios, Cristo demostró que es amor porque estaba muriendo por una humanidad pecadora. La característica 3 de Satanás es que es usurpador de este mundo, un gobernante usurpador de este mundo, o sea, es ilegítimo su gobierno, mientras que Cristo destruye el gobierno ilegítimo del diablo en la tercera característica y entonces establece un reino de paz. Me agrada mucho, pastor, y yo quiero que usted y nuestros oyentes sepan que tal vez uno de mis versículos favoritos, por no decir el favorito, cuando tenía 12 años de edad, que iba a la clase de menores, alguien me preguntó, ¿cuál es tu versículo favorito?
Yo me lo aprendí en una lección que llegó del libro de Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 44. En los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás será destruido ni será dejado otro pueblo. Y este reino destruirá, consumirá a todos los demás reinos y permanecerá para siempre. Amén. Si el diablo ha establecido un reino, un gobierno de mentira, de caos y de destrucción, Dios vino para deshacer las obras del diablo y establecer un gobierno de paz, de justicia y de amor. Usted sabe, pastor, que a veces uno se preocupa porque el ser humano quiere actuar en contra de lo que es la lógica, lo que es lógico. Yo quisiera hacer una pregunta. En este conflicto, mirando lo que caracteriza a Satanás y la característica que presentamos acerca de nuestro Señor Jesucristo, yo le pregunto, ¿quién vencerá finalmente en este conflicto? Y es una pregunta que tengo que dar la respuesta muy rápido por el tiempo. Uh-huh. Sin embargo, toda la Biblia contiene profecías de que Cristo vencerá. Amén. Génesis 3:15 dice que la simiente de la mujer, que es Cristo, le aplastaría la cabeza a la serpiente, que es Satanás. En la profecía que Jacob dio, dijo que saldría una estrella de Jacob. En Números, cuando Balaam pronunció esa profecía por inspiración divina sin él querer, dijo, saldrá estrella de Jacob. De manera que en toda la Biblia, en el libro de Apocalipsis, que presenta a Jesús como vencedor, lo que dice es que la victoria antes de darse ya ha sido ganada por Cristo. Bueno, utilizando entonces la razón, lo lógico, vamos a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Evitemos por todos los medios posibles esas artimañas que el enemigo usa, porque es así como engaña a los seres humanos, y vamos a dar paso y damos la bienvenida a las instrucciones de Jesús en nuestras vidas para salir vencedores también con Él. Vamos a orar. Señor, llegamos al final de esta lección. Muchísimas gracias. Gracias, Señor. Cuánta alegría tenemos y qué bueno es estudiar la palabra de Dios. Ayúdanos a vencer la naturaleza pecadora, pecaminosa, y darle paso a esa naturaleza espiritual, a la naturaleza de Cristo que habita en nuestros corazones, para que paso a paso podamos vencer en esta tierra, emulando, imitando su ejemplo y ser un instrumento de tu gracia para salvación de otros. Favor que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.